Bien, jóvenes, entonces el día de hoy en el curso de trigonometría vamos a trabajar rango de funciones trigonométricas. Bueno, nosotros sabemos que el rango de una función trigonométrica se da pues en el eje X, perdón, en el eje Y. Ya, no olvides, no disculpar la línea que no esté derecha. Usted no olvide que X es esta recta horizontal y Y es esta recta horizontal, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del seno y coseno, que son las funciones que nosotros hemos tratado, ¿ya? Y son las que vamos nosotros a resolver el día de hoy, ¿ya? En el eje X están los ángulos, ¿no? Por ejemplo, está el ángulo pi, que es 180, ¿no es cierto? Está el 2pi, que es el 360. Ya saben que pi es igual a 180, numéricamente hablando, ¿no? O como ángulo, mejor dicho. Y bueno, por acá está pi medios, que es el 90, y etcétera, ¿no? Por acá están los positivos, y por acá estarán los negativos, por acá estará el menos pi, y así, 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 hasta el infinito, ¿no? Hasta el menos infinito, ¿de acuerdo? Y acá hasta el más infinito. Entonces, nosotros vimos la semana pasada lo que era el dominio, ¿no? El dominio son todos los elementos que permite la variable x, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, el dominio, ¿no? Estaba compuesto por todas las x. ¿Y quiénes son todas las x? Todos los ángulos, es decir, el dominio pertenece al conjunto de los reales, porque todas las cantidades que están acá en este eje son números reales, ¿ya? Tanto para el seno como el coseno. Muy bien, en general, ¿no? Pero el rango, muchachos, del tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? El rango de una función trigonométrica, ya no van a ser los valores de x. El rango de una función trigonométrica, muchachos, va a ser para nosotros los valores que va a tomar la variable y. Es decir, ya no vamos a tener en cuenta a los valores de x, que son los ángulos, como ya te dije, ¿no? Que van desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Tanto el seno como el coseno. Es una función normal, común y corriente. Sin embargo, el rango de una función en general, pero acá vamos a hablar de una función trigonométrica, ¿no? Son todos los valores que va a tomar y. Ojo, estamos hablando solo del seno y del coseno, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Rango tanto del seno y del coseno, porque de la tangente y cotangente no cumple esta, digamos, condición, ¿ya? El rango vienen a ser los valores que toma y. Y el mínimo valor que va a tomar es menos 1. Y el máximo que va a tomar es más 1. Es decir, el rango va a estar comprendido, muchachos, estudiantes en general, el rango va a estar comprendido ya en esta zona, desde el menos 1, es decir, va a tomar el menos 1, es decir, va a ser un intervalo cerrado, hasta el 1 positivo. Si toda esta zona de acá, que está de verde, corresponde al rango de la función seno y coseno, incluyendo el menos 1 y el 1. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, por acá está el número 0, el menos 1 medio, el 1 medio, ¿no? El 3 cuartos, en fin. ¿Ya? Entonces, el rango de esta función va a estar siempre en esta zona de color verde, ¿ya? De forma generalizada, tanto para el seno como para el coseno. Ahora, te digo de forma generalizada, porque no siempre se va a dar que va a estar desde el menos 1 hasta el 1. Generalmente va a ser así. Pero va a haber casos donde tal vez solamente se tome del menos 1 hasta el 0, o tal vez del 0 hasta el 1, en fin. Ya eso ya va a depender de cómo se expresa la función trigonométrica. Pero en forma generalizada, el rango tanto del seno como del coseno va desde menos 1 hasta 1 y son los componentes que están en el eje Y. Listo, muchachos, con esa aclaración entonces, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, gráficamente, ya, si nosotros queremos explicar o comprender esto tomando como ejemplo dos conjuntos, también se da eso, ¿no?
Usted recuerda, por ejemplo, que en una gráfica paratriminaria, si nosotros tomábamos un punto, ¿no? Para una función trigonométrica, primero iba el ángulo, que es el X, y luego iba el componente en Y, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad numérica. El X es el conjunto de salida, por eso se le llama dominio, ¿no? Todos los valores de X son el conjunto de salida, por eso se le llama dominio. Y los Y son los conjuntos de llegada, al cual se les llama rango, como ya te expliqué hace un momento. ¿Sí? Y lo mismo ocurre acá en este gráfico, ¿ve? ¿Quiénes son los elementos de salida? A. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién será el dominio? Los elementos de A. ¿Y quiénes son o quién es el conjunto de llegada? B. ¿Y quiénes entonces probablemente sean los elementos del rango? Bueno, P, Q, R, S. ¿Ya? Entonces, gráficamente también se puede explicar de esa manera el dominio y rango. Entonces, no te olvides, nosotros vamos a hacer rango, así que nos vamos a concentrar en los elementos de llegada. Ahí está, ¿no? Sea f de a en b, es decir, empieza en a y termina en b. Una función, el rango de f es un conjunto que definimos por, bueno, acá dice, no, rango de la función f, ¿no? F de x que pertenece a b, es decir, al conjunto b, como acá lo estarás notando, ¿no? ¿Sí? Pertenece tal que x, o sea, el primer componente pertenezca al conjunto a, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No te quiero marear, así que no te olvides entonces dónde estaría el rango, ¿ya? Y no olvidar pues que el rango, mejor dicho, los valores de y en una función trigonométrica va desde -1 hasta 1. Mira, acá lo que te están dando en esta zona que estoy encerrando y estoy resaltando, en realidad te están dando el rango tanto del seno como del coseno. No te olvides que el seno de x va desde -1 hasta 1 y esto está en y. ¿Te acuerdas que te mostré gráficamente? Es decir, el rango del seno, ¿no? Máximo, de forma general, es mínimo -1 y máximo 1. Y lo mismo ocurre para el coseno. Ya, su mínimo rango es 1 y su máximo es +1. Pero cuando se eleva al cuadrado, acá ten cuidado, cuando se eleva al cuadrado, ¿ya? Por propiedades de desigualdades, ¿de acuerdo? Ya no vas a tomar -1 al mínimo, sino el mínimo va a ser 0, siempre y cuando se eleve al cuadrado. Igual para el coseno, ¿no? Si lo elevo al coseno al cuadrado, el mínimo que toma debe ser 0, porque ningún número elevado al cuadrado nos va a dar mínimo un negativo. Mínimo debe ser 0. Y el máximo se mantiene el 1, ¿ya? Y por último, muchachos, para explicarles esta propiedad, ¿no? Si, por ejemplo, tú ves una expresión así, ¿ves? Vamos a poner que alguien te diga, a ver, tú tienes acá 2 veces el seno, por ejemplo, de un ángulo, digamos, X. Ahí está. Puede ser más o puede ser menos, más o menos. 3 veces el coseno de ese mismo ángulo. Y te pregunten, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor de esta expresión o cuál es el máximo valor de esta expresión? Bueno, lo que se hace simplemente es aplicar ese teorema que usted ve acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, el valor mínimo va a estar acá y el valor máximo va a estar acá. Ya es el mínimo valor, va a depender de sus coeficientes, tanto del seno como del coseno. Y acá no importa si es más o es menos. ¿De acuerdo, muchachos? Eso no es, digamos, desequilibrante, ¿ya? Para la suma o resta, el caso es el mismo, ¿no? Y como acá dice, ¿no? Será menos la raíz cuadrada de los coeficientes. ¿Quiénes son? 2 y 3, es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ese es el valor mínimo. ¿De acuerdo? Me van a culpar, hermanos muchachos. Ya, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese será el mínimo valor. Y el máximo, bueno, la misma expresión, pero con signo positivo, ¿no? Es decir, más, ¿no? La raíz cuadrada también de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Entendido? Así es como, entonces, se puede encontrar el mínimo valor de esta expresión que está de verde o el máximo valor de esa expresión que tenemos ahí. ¿Ya? O también te puede decir cuál es el intervalo de esa expresión. Entonces, el intervalo es cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, entonces vamos nosotros ahora sí a desarrollar los ejercicios. Fíjate acá.
Te piden hallar el rango de f de x, que es igual a 2 seno de x más 1. Muy bien, nosotros para resolver este problema vamos a tomar en cuenta el rango general de la función que aparece acá. ¿Quién aparece acá? El seno de x. Entonces, pero no solo está el seno de x, sino está acompañado de un 2 y aparte se le está agregando 1, ¿no? Nos piden a nosotros determinar el rango. Para poder hallar el rango de toda la expresión, de todo lo que está acá, ¿no? Tenemos nosotros que basarnos en el rango del seno de un ángulo. Y eso tenemos nosotros descrito en la teoría. Es decir, el seno de un ángulo cualquiera, puede ser X, Y, Z, A, B, el que sea, siempre va a estar desde -1 hasta 1, ¿no? Eso lo sabemos de forma general. Pero como te expliqué también, no todas las funciones van a tener desde -1 hasta 1. Van a variar dependiendo de cómo se manifiesta la expresión. Y acá va a ocurrir eso, ¿no? Ese seno de x se multiplica por el 2 y luego se le está agregando 1. Entonces acá va a tener que variar también. ¿Y cómo hacemos que varíe? Bueno, le vamos a dar la forma que tiene la expresión. ¿Ya? Es decir, ¿qué forma tiene la expresión? Acá está, ¿no? 2 seno más 1. Esa es la forma que tiene la expresión. Y vamos nosotros a trabajar en darle esa forma. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué, profesor? Porque el rango son todos los valores de y. Y f de x, eso me olvidé de decirte, es y. A ver, te explico, a ver. Una función seno se denota así, y igual al seno de x. Ahí está. ¿Entendido? Y como ya te dije, x son los elementos del dominio y y son los elementos del rango. ¿Qué nos piden? El rango. O sea, ¿qué debemos calcular? Y. Repito, rango y, dominio, los valores de x. Nos piden rango, es decir, y. Pero en vez de y, también se puede escribir de esta forma. F de x, es decir, la función f, ¿no? Igual seno de x. ¿Ya? Esta es una función básica, una función general, ¿no? Que determina, pues, que el rango de esta función seno de x es esta de acá que estamos nosotros viendo, ¿no? En base a eso, de forma generalizada. Entonces yo puedo escribir f de x o también puedo escribir y. Cualquiera de las dos maneras se puede utilizar. ¿De acuerdo? Pues acá nos piden el rango, es decir, hallar f de x o también hallar y. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la variación de y o de f de x? Bien, muchachos, entonces vamos a darle forma ya a esta expresión primero y vamos a ver qué se obtiene. Como vemos que el seno se multiplica por el 2 y luego se suma con 1, lo primero que se hace es multiplicarlo, no vayas a sumarlo primero. Cuando ves una expresión que se multiplica, primero tienes que multiplicar y luego se va a sumar, ¿ya? O se va a restar. No vayas a sumar o restar primero y luego multiplicar, no. Primero se desarrolla la multiplicación o también, en algunos casos, la división, ¿ya? Luego ya recién se hace la suma o resta, eso se hace al final. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros la expresión y le voy a dar la forma que tiene acá. Es decir, primero lo multiplico por 2, porque el seno se multiplica con el 2, ¿de acuerdo? Por 2. ¿A quién voy a multiplicar por 2, profesor? A cada término, al menos 1, al del medio y al 1. ¿De acuerdo? Y al 1. Muy bien. A ver, entonces, 2 por este menos 1, menos 2. 2 por seno de x, 2 veces seno de x. Y 2 por este 1, 1 positivo, perdón, 2 positivo. Acá está, ese es el resultado. ¿Entendido? Ya multipliqué por 2 y me ha salido esto de acá. ¿Listo? ¿Ves? Ya está tomando la forma. 2 seno de x ya apareció. Ahora, ¿qué hago? Me falta el 1. ¿Qué hago entonces? Voy a sumar 1. ¿A quién? ¿A la expresión que está en el medio? No. De la misma manera, lo hago con el menos 2, con el seno de x, o con el 2 seno de x, y con el 2 que está aquí después. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Sumemos 1 a cada uno. Ya, entonces, menos 2 más 1. Acá te queda 2 seno de x más 1 y al final 2 más 1. Esto de acá se puede operar y lo que está al final también se puede operar. Lo que está en el centro no se puede operar, ¿no? Así que operando, menos 2 más 1 es menos 1, ley de signos, y 2 más 1 es 3. Y lo que está en el medio se quedó como tal. Pero, muchachos, lo que está en el medio, sí o no que es y o f de x. Claro, pues.
Lo que está en el medio, profesor, es el f de x. Y a ti te piden rango. ¿Qué cosa es el rango? Los valores del f de x, pues. Entonces ya encontré el f de x. ¿Sí? Es decir, el f de x, ahí está, ¿ves? El f de x o el y, como tú quieras llamarlo, va desde -1 hasta 3. Entonces, el rango de la función, ¿no?, de f de x es igual al intervalo desde -1 cerrado porque toma el -1 hasta el 3 también cerrado porque toma el 3. Profesor, ¿qué es cerrado y qué es abierto? Muchachos, cuando nosotros tenemos esta desigualdad, que x vale desde 3 hasta 7, significa que x puede valer 3, puede valer 4, si es que nos dicen que es entero, ¿eh? X puede ser 3, 4, 5, 6, hasta 7. Cuando la variable toma los extremos, se dice que el intervalo es cerrado, es decir, x pertenece al intervalo desde 3 hasta 7, y cerrado se simboliza de esta manera. ¿Entendido? Pero cuando no toma los extremos, es decir, si tengo que x es menor, perdón, 3 es menor a x y x es menor a 7, fíjate, mira, ya cambié el signo, ¿eh? Acá era menor igual, acá era también menor igual. Este menor igual indica que se puede tomar los extremos, pero al decirte menor no se puede tomar los extremos. Si yo te pregunto qué valores enteros tiene x, ya no vas a tomar 3. ¿Quiénes serían? 4, 5 y 6. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo se escribe este intervalo? Bueno, significa que x pertenece al intervalo desde 3 hasta 7, pero como no los toma, se dice que es abierto. ¿Ya? Así que no vayas a escribir, profe, pero no los toma, entonces escriba de 4 a 6. No. ¿De acuerdo? Se dice de 3 a 7, pero no toma a ambos números. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, eso sería entonces la respuesta, muchachos. Ya, se acabó. Ahí está el rango. Ahí está el intervalo del rango. Muy bien. Con esto creo que vas a poder entender ya los demás ejercicios, ¿no?, que te voy a enseñar. Hay el rango de f de x, que es igual a 3 más 4 coseno de x. ¿No es cierto? Bueno, hallar el rango, usted ya sabe que es hallar f de x, ¿no? ¿Y cuánto vale f de x? Acá está, ¿no? Muy bien. ¿Qué razón está utilizando? El coseno. En el primer problema utilizamos el seno, ahora vamos a utilizar el coseno, de forma general. Nosotros sabemos que el coseno va desde -1 hasta 1, por lo tanto le vamos a dar forma, pues, ya, igual que el caso anterior, como dice acá el texto. Muy bien, empiezo con coseno de x, que va desde -1 hasta 1, ¿y qué hago primero? Lo multiplico con el 4. No te olvides que primero se multiplica o divide, ¿ya? Entonces, por 4 a cada término, ya sabes que te haría -4, acá te queda 4 coseno de x, 1 por 4, 4. Luego, ¿qué se le hace? Se le suma 3. Entonces, es lo que vamos a hacer, más 3. ¿No? Le sumas 3 menos 4 más 3. Acá 4 coseno de x más 3. Y el otro 4 positivo también más 3. Resolvemos los extremos. Menos 4 más 3 menos 1. Acá bajas 4 coseno de x más 3. ¿No? No se puede operar. Y 4 más 3 me va a dar 7. ¿Ya? Sin embargo, esta expresión que está acá, ya lo tenemos, ¿no? Profe, pero está al revés. Arriba empieza con 3 y usted acá empieza con coseno. Sí, pero no hay problema. Ambos tienen signos positivos, así que equivale a lo mismo, ¿ya? Son iguales. Entonces, eso es el valor de f de x, ¿no? Ahí está, ¿no? F de x va desde -1 hasta 7. ¿No? Lo de amarillo es el f de x, arriba está señalado. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿el rango quién es? El intervalo de f de x, ¿no? O de y. Por lo tanto, el rango f de x va a ser desde -1 hasta 7 cerrado, ¿no? Ahí está, cerrado porque toma a los extremos. Siguiente ejercicio. Bueno, acá sí voy a enseñarte algo más. Nos dicen, si x pertenece al tercer cuadrante, hay el rango de f de x, ¿no? Que es igual a 5 veces el seno de x menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, profesor? Bien, muchachos, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ven. Si x pertenece al tercer cuadrante, no nos dijeron eso en los dos problemas anteriores. Bueno, simplemente te voy a mostrar algo que te dije la semana pasada en la circunferencia trigonométrica, ¿te acuerdas? La circunferencia trigonométrica nos va a ayudar a comprender esto de acá. El ángulo está en el tercer cuadrante, ¿no? Y nos hablan del seno.
¿Ya? Entonces vamos acá a tener cuidado. El tercer cuadrante es este de acá. ¿De acuerdo? Este de acá es el tercer cuadrante. Y usted recuerda que el seno se grafica eh, desde el eje X, ¿no es cierto? Claro, desde el eje X, ¿no? En este caso, el coseno va desde este eje hasta hacia abajo, ¿no? Porque estamos hablando del tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero nosotros vamos a tomar el punto más extenso, más largo, es este de acá. Esta flechita me representa al seno en el tercer cuadrante. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, el seno va, todo esto va a ser, digamos, la razón seno. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor del seno en el tercer cuadrante? Bueno, el mínimo valor va a ser 0, ¿no? Pero no lo va a tomar al 0 porque sería del cuadrante, ¿no? Del ángulo cuadrantal. Y el máximo sería 1, pero tampoco lo puede tomar porque ese 1 va a pertenecer a 270 grados. El tercer cuadrante no toma ni a 270 ni a 180. ¿De acuerdo? A ninguno de los dos va a tomar. Por lo tanto, el seno va a estar entre 0 y 1, pero no va a tomar ni al 0 ni al 1. Es decir, muchachos, ya gráficamente ya te expliqué, en el tercer cuadrante el seno va desde menos 1 hasta 0, pero sin tomarlos a ninguno de ellos. ¿Sí? Es decir, es abierto. Ya te expliqué gráficamente por qué. ¿Listo? Muy bien, entonces con esta anotación muy importante, ¿ya? Vamos nosotros a trabajar. A ver, algunos tal vez tengan duda, profesor, ¿y por qué en el primer problema usted puso que el seno, ¿no?, era menor a 1, menor o igual a 1 y mayor o igual a menos 1? ¿Y acá por qué pone otra cosa? Es que acá nos dicen que el ángulo está en el tercer cuadrante, pues. En cambio, en el primer problema no nos decían nada. Si en un problema no te dicen que un ángulo está en un cuadrante determinado, entonces utilizas esta expresión. Pero si te dicen que el ángulo está en un cuadrante determinado, entonces debes tener cuidado y verificar desde qué número hasta qué número va su seno. ¿Ya? Muy bien, entonces a tener cuidado en ese aspecto. Bueno, ya te mostré por qué el seno entonces en el tercer cuadrante va desde menos 1 hasta 1, ¿no es cierto? Así es. Bueno, entonces en base a eso nosotros vamos a armar nuestro f de x, ¿no? El seno de x, que va desde menos 1 hasta 0 porque está en el tercer cuadrante, se multiplica con 5, es lo que vamos a hacer, por 5. Entonces ya facilito acá, menos 1 por 5 es menos 5. 5 seno de x me queda acá, 0 por 5 me sigue dando 0, ¿no es cierto? Bien, luego ¿qué hago? Le resto 2 a cada uno. No, menos 5 menos 2, acá 5 seno de x menos 2. Y 0 también se resta con menos 2. Mucho cuidado, se está restando. Bueno, acá tendríamos menos 7, la resta. Acá se queda como tal 5 seno de x menos 2. Y 0 menos 2 es menos 2. Pero este 5 seno de x, muchachos, menos 2 es el f de x, ¿no es cierto? Claro, pues arriba está, ¿no? Esto de acá es el f de x. Y listo, ya encontré el f de x, ya encontré su intervalo. Por lo tanto, ya encontré el rango, ¿no? Entonces, el rango será desde menos 7 hasta menos 2 abierto, porque no toma a los extremos. Mucho cuidado entonces, muchachos, cuando un ángulo está en un cuadrante, sea el primero, segundo, tercero o cuarto, generalmente va a ser abierto, es decir, no va a tomar los extremos. ¿Y cómo analizo? Bueno, el problema te puede indicar su intervalo o en todo caso utilizas la circunferencia trigonométrica para encontrar su intervalo, tal como lo hice yo hace un momento. Siguiente ejercicio. Si x pertenece al segundo cuadrante, obtén el rango de y que es igual a 3 coseno de, 3 coseno de x menos 2. Ya, muy bien, fíjate. Acá también, al igual que el problema anterior, nos dicen que x pertenece al segundo cuadrante. ¿Qué hago, profesor? Vamos de nuevo, muchachos, ¿ya? Mira, vamos de nuevo. ¿Qué es lo que voy a hacer para encontrar el intervalo del coseno? Porque acá la expresión depende del coseno. Voy a mi circunferencia trigonométrica. Ya te enseñé esto de acá, ¿no? Y, bueno, segundo cuadrante, acá está. Ya está. Ese es el segundo cuadrante que voy a analizar. ¿Cómo se grafican las líneas del coseno?
Bueno, parten del eje Y. ¿Te acuerdas? El seno parte del X, como lo hicimos hace un momento, y el coseno parte del Y, ¿no? Y el coseno pues se grafica así, ¿no? Sale el Y, se grafica de esta manera, ¿no es cierto? Claro que sí. Y así, ¿no? Se va haciendo cada vez, digamos, más pequeñito según voy avanzando hacia arriba, ¿no? Y si bajo de arriba hacia abajo, valga la redundancia, se va haciendo más grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ¿cuánto vale el máximo valor acá? O sea, ¿cuál sería el tamaño máximo que alcanzaría? Bueno, es 1 el radio, no te olvides, ¿no? Pero como es el eje negativo, sería -1, ¿no? ¿Sí? Y acá pues sería el puntito, es decir, 0, ¿no? Ahí está. Su tamaño sería 0. Pero como este es negativo, entonces fíjate acá. Estas líneas representan al coseno. Y el coseno va desde -1 hasta 0, ¿no es cierto? Sí, va desde -1 hasta 0. Ya, pero ¿toma los extremos? No, porque este 0 corresponde al 90 grados que está acá, es decir, no lo toma. Y este -1 corresponde al 180 grados. Los cuadrantes, este segundo cuadrante, por ejemplo, no va a tomar a los ángulos cuadrantales, ni al 90 ni al 180. ¿De acuerdo? Por eso se le va a considerar intervalo abierto. Es decir, ¿no? El coseno en el segundo cuadrante es un intervalo abierto, ¿no? Cuyos valores van desde -1, fíjate acá, desde -1 hasta 0, pero no los toma. No te olvides que no los puede tomar. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya te volví a explicar otra situación cuando el ángulo está en un cuadrante determinado. Con esto ya podemos nosotros avanzar ahora sí y encontrar el rango, ¿no? ¿Qué se hace? Simplemente darle forma a la expresión. ¿Por cuánto se multiplica primero? Por 3. Ya. Tú eres acá un campeón ya. Por 3. Entonces sería -1 por 3 es -3. Coseno de x por 3, 3 coseno de x. 0 por 3 sigue siendo 0. ¿Qué más? Le resto 2. Entonces, -2, acá sería -3 menos 2, ¿no? 3 coseno de x menos 2 y 0 menos 2, ¿no? Ya esto es un juego de niños para ti, ¿no? -3 menos 2 menos 5, 3 coseno de x menos 2 y 0 menos 2 es menos 2. ¿Qué cosa representa el 3 coseno de x menos 2? El y. Profe, pero no era f de x, es lo mismo. Y o f de x es lo mismo para nosotros. Ambos representan a quién? Al rango. Entonces, si y está desde -5 hasta -2, significa que el rango entonces va a estar desde -5 hasta -2, intervalo abierto. ¿No es cierto? Muy bien. Sencillo, muchachos. No te compliques. Último problema. Fíjate acá, dicen, hay el rango de f de x. ¿Ya? 5 seno de x menos 12 coseno de x más 3. Bueno, algunos se preguntaron, profesor, usted nos enseñó con uno solo. ¿Qué hago acá? ¿Hay el rango del seno? Después, ¿hay el rango del coseno? No. Acá lo que nosotros vamos a hacer, muchachos, es fijarnos en esta expresión. ¿Ya lo viste ya? ¿Te recuerdas de la propiedad que te mostré, ¿no? En la teoría, lo último que estaba en la teoría? ¿Sí? ¿Te recuerdas? El mínimo valor y el máximo valor de esta expresión. Claro, esto de acá va a variar. Lo que está de amarillo va a cambiar. Y el 3, profesor, no cambia, es una cantidad constante. Por ello no lo vamos a tomar. Quienes sí pueden variar, o quien sí va a variar, es la expresión que está resaltada de amarillo. ¿Y cómo? Acuérdate, pues, ¿no? Partiendo de la expresión. Mira, ve, ¿te acuerdas de esta fórmula? ¿Sí? Lo vimos en la última parte de la teoría, ¿no? Si yo tengo a seno de x, más menos, acá no se cuestiona si se suma o resta. A seno de x, más menos, b coseno de x, mira, ve, ¿quién ocupa el lugar de la letra A? El 5. ¿Quién ocupa el lugar de la letra B? El 12. ¿Cuál es el intervalo de esta expresión? Allá. Va a estar entre menos la suma de cuadrados de sus exponentes, sacándole su raíz, y también va a ser menor a la suma de los cuadrados de los exponentes, sacándole la raíz, ¿no? Es decir, a ver, para que entiendas, ¿no? En lugar de la, acá está el 5, fíjate, ahí está, a ver, en lugar de la, muchachos, ya, en lugar de la, voy a borrar esto de acá, en lugar de la está el 5, ¿te das cuenta? Ahí está, ¿ves? Y en lugar del B, ¿quién está? En lugar del B está el 12, ¿no?
¿Te das cuenta? Ahí está. Profesor, pero más menos, sí, no hay problema. Puede ser más o puede ser menos, no hay problema. Acá está con menos. Ya, ojo que al 3 no lo toques, ¿ah? El 3 es una cantidad constante que no va a variar. Lo que va a variar es lo que está de amarillo. Por eso a él lo analizamos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor que tendría esta expresión? Acá está, pues. Menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. A cuadrado más B al cuadrado, ya está ya. ¿Y cuál sería el valor máximo? Ah, ya. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, sus exponentes. Se acabó, muchachos. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado? ¿Te acuerdas del triángulo notable de 5, 12 y 13? Listo, mejor todavía. Bueno, los que no lo conocen, hágalo, opérelo, que va a dar 169, le saca la raíz y la raíz cuadrada de 169 es 13. No te olvides el menos, ¿ah? Es decir, esta expresión mínimo debe valer menos 13 y máximo debe valer 13. Ya está. Listo. Profe, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué número tomo? Si acá me piden el rango de f de x. Ah, ya. Mira, a ver. Te piden el rango, ¿no es cierto? Ya, pero esta expresión que está de amarillo está arriba. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? La expresión que está de amarillo está arriba, ¿no? Ya. ¿Qué me hace falta para que se iguale al f de x? ¿Qué hago con esta expresión de amarillo para que se iguale al f de x? ¿Quién me dice, a ver, qué le falta a esta expresión que está acá de amarillo para que se iguale al f de x? Vamos, muchachos, a ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Ah? ¿Qué le falta a él para ser igual al f de x? ¿Alguien me puede ayudar? Por ahí me dicen, profesor, muy bien. ¿Le falta qué cosa? Este número, ¿no? Le falta el más 3, porque acá está pues 5 seno de x menos 12 coseno de x. Acá también aparece 5 seno de x menos 12 coseno de x. Pero para que sea igual a f de x, debes agregarlo 3, ¿sí o no? Entonces, fácil, le agregamos 3. Ahí está. Más 3 va a aparecer. La magia del internet, ¿no, muchachos? Más 3. Allá, le sumo 3 entonces. Le sumamos 3, pues. Es decir, a cada uno, ¿no? Menos 13 más 3, 5 seno de x menos 12 coseno de x más 3, y el 13 también es afectado con el 3. Bien, operamos, nos va a dar menos 10, acá te queda 5 seno de x menos 12 coseno de x más 3, ya, ojo, ya tomó la forma, ¿no es cierto? Y 13 más 3, 16. Ahora sí ya tengo la expresión. ¿Cuánto vale esta expresión ahora sí, muchachos, que está de color amarillo? ¿Sí o no que esto es el f de x? Ahí está, pues. ¿Y por qué quiero hallar el f de x? Porque me piden rango. Ya encontré entonces. Todo esto es igual al f de x. Ya está ya. Listo, se acabó el problema, muchachos, ¿no? Por lo tanto, el f de x, que es el rango, ¿no? Varía desde menos 10 cerrado hasta 16 cerrado. Y se acabó. Bien, eso es todo por hoy.